Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 7 de junio del 2022. Este es el noticiero vespertino CECIT 16, transmitiendo desde San Agustín Tlaxiaca. Los saluda Wendy Salazar. En estas noticias se encontrarán mis compañeros García Martínez Dulce Paola, Mejía González Said del Ángel, Mesa Cruz Neri Michelle, Peña de Gante Isabel, Ramírez Serrano Zuleima, Ramos López Óscar, Teutla Hernández Demian Gregorio, Vázquez González Ailín Gabriela. Nosotros pertenecemos al grupo 2TM5. El tema por desarrollar es Movimientos Sociales del Siglo XXI, Historia de México, Contemporáneo 2, alumnos de la maestra Esmeralda Lorenzo. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. Nos dirigimos con mi compañera Ailín Gabriela. Hoy vamos a hablar sobre la matanza de Aguas Blancas. Esto ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando campesinos integrantes de la organización campesina Sierra del Sur, la OCSS, se dirigían a Coyuca Benítez para pedir el cumplimiento de las promesas para la ayuda a cultivadores de café, pero lamentablemente esto no pudo ser realizado, ya que estando cerca del baldo de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, fueron detenidos por la policía motorizada y la policía judicial estatal. Y bueno, esto detuvieron las 2 o 3 camionetas que iban de campesinos y empezaron a bajarlos de las camionetas y les pedían que se acostaran en el piso y bueno, empezaron a dispararles. De este suceso 17 campesinos murieron, otros 14 fueron solo heridos y también 2 policías salieron heridos de arma blanca. Aún no se sabe a ciencia cierta por qué ocurrió y tampoco se le ha dado una respuesta directa a los familiares de las personas. Es un hecho muy lamentable, la verdad, y es más lamentable que en México sigan pasando matanzas de este tipo y que no se dé ninguna explicación. El próximo 22 de diciembre se cumplen 25 años de la matanza de Acteal, el cual se destacó por ser sucesos de crueldad y salvajismo. Pretendió controlar una situación política y social, la cual es muy dolorosa aún. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de alrededor de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas, el cual hombres, mujeres y niños fueron atacados, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado de Acteal. Hubo un total de 45 muertos, todos indígenas, entre ellos 18 mujeres, 4 embarazadas, 16 niños, 4 niños, 17 hombres y 26 lesionados graves. Después de 15 años siguen demandando la justicia por aquellas personas que fueron asesinadas. Atenco del 2006. Todo empezó con los disturbios de Atenco en 2006. Fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador, Atenco, entre la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y las policías municipales y habitantes de los pueblos. Todo esto empieza gracias a estas peleas, a que pues unos quieren bloquear y todo empieza así y eso. Entonces todo empieza por pelear todos contra todos. Hubo niños peleando, familias, hombres, demasiado. Y pues a todo esto dejó como resultado alrededor de 207 personas pues lastimadas, heridas, entre ellos pues había niños, que es una cifra más o menos exacta, que son 10 menores, y 146 detenciones de policías que hicieron arbitrarias, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos pues por todo este problema. Y pues todo esto a que el operativo policial pues cometió un buen de
graves violaciones de derechos humanos. Y pues se manifestaron todos, entre ellos pues 47 mujeres fueron detenidas entre los 146, pues gracias a que las policías pues o sea no eran derechos y eran corruptos con todos, o sea no respetaban los derechos de cada uno. Y pues en la imagen se puede mostrar cómo están peleando ahora sí que manifestantes con las policías, están lanzando bombas y así, pero pues es algo, pues yo creo que sí pasa a veces muy seguido en México, porque ha visto varias manifestaciones y pues casi siempre son bombas de humo, los policías se ponen así, se encueran o así cosas. Y pues en la imagen se muestra lo que fue en Atenco de 2006 y pues sí se ve ahí a manifestantes, en otras imágenes podemos observar también pues lo que es bien lo que fue Atenco, hay personas lesionadas, mujeres con sangre, con golpes fuertes y así. Esta fue mi presentación y esto fue Atenco del 2006. El movimiento del EZLN en 1994. ¿Qué es este grupo? ¿Qué significan sus siglas? Bien, sus siglas significan Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta es una organización mexicana que al iniciar 1994 y hasta el 2006 fue militar y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Vamos a recordarles también el movimiento armado de este grupo. Surgió el 1 de enero de 1994, como lo podemos observar en pantalla. Posteriormente, el 16 de febrero iniciaron con las primeras conversaciones entre este grupo y el gobierno federal, que terminaron con la firma en 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, mismos que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente en las regiones del estado de Chiapas y a lo largo del país. Lamentablemente, tras la traición del gobierno al no cumplir los acuerdos de San Andrés, el EZLN en el 2003 decidió ejercerla unilateralmente mediante la creación de los caracoles y las juntas del buen gobierno, que reforzaron el principio de mandar obedeciendo. Luego de que María de Jesús Patricio, la aspirante independiente indígena, no alcanzara las firmas necesarias para lograr su candidatura, el Consejo Nacional Indígena, organización ligada a este grupo, decidió que no apoyaban al tabasqueño en la elección del 1 de julio. Tras el triunfo de López Obrador como presidente, el EZLN publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés, en que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría. Los zapatistas afirmaron que el enemigo los iba a perseguir y acosar, por lo que les surgía una organización verdadera que luchara por la vida de los pueblos indígenas. Bueno, ahora vamos con la historia del Dr. José Manuel Mireles, comenzando porque nació el 24 de octubre de 1958 en Tepaltepec, Michoacán. Estudió medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y aunque ejerció como médico, también le interesaba mucho la política, por lo que en los años 80 se postuló para la alcaldía de su localidad y perdió la elección. El primer giro en su vida se dio en 1988, cuando fue encarcelado porque se le acusaba de que estaba ejerciendo como médico sin que su licencia estuviera vigente, aunque más tarde, en 2014, algunos medios lo acusaron de que estaba aliado con el narcotráfico porque se le descubrieron aproximadamente 80 kilogramos de marihuana. Para 1991 salió libre y bajo fianza y se desarrolló nuevamente en la política, postulándose para diputado federal del PRD, aunque perdió en las urnas. Inesperadamente, él se convirtió en una figura mundial al unirse a las autodefensas contra los narcotraficantes en Michoacán. Aunque él más tarde fue destituido del Consejo General de Autodefensas, él mismo se nombró líder legítimo de esas mismas autodefensas, y para el 2014 resultó herido en un accidente de avión. Para entonces empezó a recibir mucha atención de los medios internacionales, mientras que en México se estaba difundiendo un video de él criticando al gobierno de Peña Nieto. En junio del 2014 fue detenido él y 82 personas más por posesión de drogas y armas ilegales.
Luego pasó 3 años encerrado sin que se fuera a juicio, y pasado un año más fue liberado de todos sus cargos porque no se encontraban evidencias. Él en 2019 fue objeto de polémica debido a que se casó con una mujer que era 39 años menor que él, y también que se le acusó por misoginia. Finalmente, para el noviembre del 2020 fue hospitalizado por COVID-19 y el 25 de noviembre falleció. Eso es todo, gracias. Buenos días, soy Oscar Ramos López y ahora voy a presentar mi tema, que es el famoso fraude del FOBAPROA. Este suceso tuvo su lugar en 1988 a 1996. El fondo, así se le llamó, el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, fue una idea propuesta por los partidos políticos de ese entonces, el PRI y el PAN. Fue una suma de 326 votos en el año 1988, específicamente el 12 de diciembre. Esto consistió en proteger el ahorro, los fondos, el ingreso de los empresarios para, por así decirlo, tener un seguro ante cualquier quiebra, porque, más bien puesto que nuestro país estaba pasando por una crisis financiera extremadamente complicada, una devaluación increíble que fue durante el sexenio de Zedillo. Lo que pasó fue interesante. En esta gráfica podemos ver que esta parte es el crédito empresario, se le llamó, es empresario por así decirlo. El crédito empresario simboliza todo el ahorro que había en el FOBAPROA, pero ¿qué es esto? Es una trampa, por así decirlo, estadísticamente, porque todos estos porcentajes que se dieron eran lavados de dinero, consistían en pagarés que ahora sí no se podrían pagar, cuentas fantasmas, cuentas, por así decirlo, anónimas, dinero ilegal, todo se filtraba, por así decirlo, por medio del FOBAPROA. Y estas pequeñas cantidades que tenía de todo el ingreso que entraba al FOBAPROA, era para el ahorro, por así decirlo, para las empresas estatales, las que en verdad se querían salvar con esta estrategia, empresas del Estado, no privadas. Sin embargo, al momento de su caída se fueron vendiendo con otras empresas extranjeras que llegaban al país a comprarlas. Por lo tanto, el FOBAPROA fue un medio extremadamente, por así decirlo, codicioso y efectivo para lavar dinero y endeudar muchísimo más al país, puesto que todo lo que pasaba aquí se sumaba con un interés increíble y el dinero era exorbitante. Ni siquiera había comparación de lo que llegaban a llevarse los empresarios con esa estrategia, y los políticos obviamente. Aún así, ya no había fondo público, según ellos, no había ningún fondo público. Por lo tanto, en 1996 se acabó eso para invertirle al fondo público, y los políticos se llenaron de mucho dinero, pero dejando al país en por así decirlo, un endeudamiento increíble. Para hacer esto más, por así decirlo, comprensible, estadístico, gráfico, esta cantidad es de 2 billones, por así decirlo. Eso es todo lo que hemos pagado de la deuda que se nos quedó desde 1988. Aún así nos falta pagar 67% de la deuda, y eso todavía tiene intereses, va a la alza. Se cree que en cerca de 70 años estaríamos probablemente pagando ya definitivamente esta deuda que nos dejaron estos antiguos sexenios con el PRI y el PAN. Por lo tanto, nuestro país siempre seguirá endeudado, por así decirlo. Eso fue el famoso fraude del FOBAPROA. Espero que les haya entretenido y informado un poco más de este tema. Me despido Y en otras noticias no más importantes o menos importantes que las demás, hoy hablaremos sobre la realidad. La realidad de una mujer del norte, la realidad de una mujer de México. Y es sobre las desaparecidas de Juárez. Ya que han pasado más de 30 años, desde enero de 1993, cuando se empezó a tener registros de las primeras mujeres desaparecidas y asesinadas, es a hoy, al año 2022, en el cual se tiene registro de más de 2.376 mujeres que han sido asesinadas y 282 que están desaparecidas. Es decir, que estas no son cifras exactas, ya que muchas
personas tienen miedo a denunciar. Sí, miedo a denunciar. O saben la realidad, que es que las autoridades no harán nada para su caso y les dirán que hay casos atrás del de ella, que hay casos más importantes que el tuyo. La mayoría de estas mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas son personas que rondan de la edad de 15 a 20 años, personas menores de edad en su mayoría y de escasos recursos. Niñas que en base a la economía, a sus problemas en casa, salen en busca de trabajo, en busca de superarse, en el deseo de tener un mejor futuro, son asesinadas, secuestradas, país en el cual si te matan, secuestran, te violan, te van a decir que es tu culpa, que tú te lo buscaste. País en el que nacer mujer se ha vuelto un riesgo. Ahora hablaremos del caso del joven precioso. ¿Por qué fue detenido Mario Marín, el joven precioso? Pues bueno, esto fue porque cometió la privación de libertad de la periodista mexicana Lidia Cacho, quien también afirmó haber sido brutalmente torturada en 2005. Esto se debió a su libro que publicó titulado Los demonios del Edén, donde expone que varios políticos y empresarios estaban involucrados en la explotación sexual infantil y el lavado de dinero, entre ellos Mario Marín y Kamel Nasif. En 2018 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró una resolución y dictaminó que el Estado mexicano debía proseguir, juzgar y castigar. Y en abril de 2019 se emite la presión contra Mario Marín y Kamel Nasif y Hugo Caram, los cuales los últimos dos están prófugos. Mientras tanto, Lidia Cacho afirma que todos estos años ha vivido bajo amenazas de muerte y apresiones en su contra, por lo que ha tenido que huir constantemente del país mexicano. Hemos llegado al final de tu programa favorito. Se despiden de ustedes el grupo 2TM5 del Instituto CECIT 16.